Pasión, el programa de la Semana Santa de Palma del Río. Comenzamos un nuevo programa de la Semana Santa de Palma del Río en Canal Palma del Río Televisión. Palma es Pasión tiene hoy a unos invitados de excepción. Tenemos a los párrocos de San Francisco y de la Asunción, a don Gabriel Castilla y a don Francisco Gámez. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días, Gabriel. Bueno, pues se aproximan los días grandes de la Semana Santa, estamos ya en capilla y antes de comenzar esta rueda de preguntas quisiera saber de forma íntima y personal cuál es la devoción que conmueve a nuestros párrocos, esa devoción que heredó de su familia y a la que siempre nos aferramos en esos momentos especiales. Don Francisco, don Gabriel, como queráis. Pues yo siempre he vivido con mucha intensidad desde niño lo que es la liturgia, en la ardeíta de mi pueblo, de Fuencubierta, todo lo que son las 10 aldeas de la Carlota, la misma Carlota, y después las procesiones, pues las he vivido con intensidad también en mi pueblo, en Fuencubierta, porque salen el jueves, viernes y el domingo de resurrección, y después en la Carlota pues la hemos vivido con mucha pasión. Yo soy muy mariano, y me da mucha devoción el ver la madre cuando salen por esas puertas de los templos y esa devoción que se le tiene, ¿no?, en nuestra tierra, porque es una tierra muy mariana, como decía San Juan Pablo II, ¿no? Y después también la imagen que me conmueve muchísimo es la del crucificado, ¿no? Que se ha atado y se ha amarrado a esa cruz por amor a nosotros, y eso pues me transporta, ¿no? Cuando estoy en las procesiones, la que más me transporta es la del Corpus Christi, por supuesto, pero las procesiones con las imágenes pues me hacen un subidón en esa semana muy grande, ¿no?, de devoción, ¿no? Una semana que realmente deja marcada nuestra tierra de Andalucía. Pues yo personalmente, esa devoción, diríamos, heredada de los padres, pues es más bien mariana, y es pues a la morenita, a la Virgen de la Cabeza, que es una tradición en familia, es algo que llevo en la sangre, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que diríamos yo de familia más he recibido. Y también, como no, a la Virgen de Fátima, por el hecho de que viviendo en el campo como vivíamos, era ese recuerdo del mes de mayo, con esa de la gente reuniendo, mi madre que reunía a todas las familias que vivían por allí, haciendo el mes de mayo y el mes de octubre mariano. Esa es la experiencia más grande que tengo, porque luego de la Semana Santa yo la viví como niño, y no me dio tiempo a vivirla, diríamos, con una experiencia fuerte, porque me fui al seminario muy jovencito y luego ya después pues, he estado en diversos pueblos y yo más que, diríamos, la Semana Santa, más que en las imágenes, para mí es todo el significado de lo que significa, sobre todo el trido sacro, ¿no? Es decir, lo que significa esa experiencia de compartir el cuerpo y la sangre del Señor, el tema del Viernes Santo, pues la cruz como signo de salvación, como signo de redención por amor, y sobre todo pues la Pascua de la Resurrección. Soy más pascual que, diríamos, que de imágenes concretas. A mí sí tengo una imagen siempre de los Cristos, ¿no?, de nuestro Padre Jesús Nazareno, diríamos, nuestro Padre Jesús Nazareno, que es lo que por mi tierra más... Y tengo una imagen, digamos, grabada de lo que es el Nazareno de mi pueblo. Ahí ando yo siempre. Muy bien. Don Francisco, don Gabriel, hay cierta confusión entre la ciudadanía. El hecho de que las procesiones no salgan a la calle no quiere decir que se suspenda la Semana Santa, eso es imposible, eso es inalterable. Dejemos claro, ya que tenemos aquí las cámaras de Canal Palma del Río Televisión, que Semana Santa va a haber y que la celebración del Tríduo Pascual, evidentemente, pues el meollo, el corazón, la cumbre, ¿no?, de esta semana que vamos a vivir dentro de poco. Pues yo quería destacar, como destaqué también en la radio, que lo que no hay es desfiles procesionales. Es cierto que los desfiles procesionales embellecen mucho nuestras calles y hacen que la devoción pues vaya creciendo en el pueblo también. Ya sabéis que el Papa Pablo VI decía que había que cuidar mucho
pues el significado de la religiosidad popular, esa religiosidad popular que realmente hace que nuestra tierra como Andalucía pues sea una tierra muy fervorosa con las cuestiones de fe y de culto, ¿no? Pero es cierto que en este tiempo de pandemia nos damos cuenta que la Semana Santa sí hay Semana Santa porque siempre lo ha habido. Es decir, los desfiles procesionales se hicieron en una época, hace pues siglos, pero es cierto que anteriormente también habría Semana Santa y a lo mejor no salían las procesiones. La Semana Santa del trío pascual, la liturgia que se vive dentro de los templos. El año pasado, pues desgraciadamente lo tuvimos que hacer a través de los medios de comunicación, que nos sirvieron de antesala para que viéramos lo necesario que es también que la Iglesia esté ligada a todo lo que es los medios de comunicación, porque hoy podemos llegar a muchos hogares y a muchas casas y a muchas personas que realmente no se pueden desplazar a los templos, ¿no? Pero es cierto que este año lo vamos a vivir de otra manera. Ya los templos pues, pueden estar abiertos, tenemos acceso a ellos y podemos vivirlo pues, con toda la solemnidad que conlleva este triduo, que lleva la Pascua de Resurrección y que lleva pues, este tiempo de Cuaresma y de Pascua, ¿no? de alegría, ¿no? Como dice cuando yo hago la felicitación después de Pascua de Resurrección, siempre se dice feliz Pascua Florida, porque es una Pascua florida, ha florecido, ¿verdad? Porque Cristo, donde llega resucitado, hace que todo florezca. A pesar de la frustración que supone, diríamos, para las hermandades, para los cofrades, para el pueblo general, ¿no? Un pueblo de Andalucía que es un pueblo, diríamos, semanantero, y yo quiero ver el aspecto positivo. Y el aspecto positivo yo creo que es providencial, y yo creo que también está resaltando otro aspecto que a lo mejor antes no se resaltaba tanto. Y es que, aunque no haya manifestaciones públicas en la calle de lo que son las hermandades, las cofradías, lo que son las salidas de los pasos, sin embargo, eso ha dado pie a que se visualice más la labor interior que cada una de las hermandades pues lleva consigo, ¿no? O están realizando en eso. Y entonces está apareciendo como las hermandades no solamente es que sacan los pasos un día determinado de la Semana Santa, sino que las hermandades trabajan, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma están trabajando profundamente, pues planteándose, ha salido a flote, diríamos, gracias también a los medios de comunicación social, pues las obras sociales que llevan, cuáles son los actos de culto que están realizando, cuál es la vida espiritual de estas hermandades, y yo creo que eso es también una riqueza muy grande, ¿no? No solamente es la salida procesional, sino que hay toda una vida interior de compromiso, de espiritualidad, de vida cristiana, que se está visualizando, se ha hecho visible, pues puesto que se está insistiendo más en ese aspecto que en la imposibilidad de sacar los pasos a la calle en Semana Santa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también. Pues sí, yo creo que es importante. Es cierto que este año que llevamos padeciendo los efectos del coronavirus, pues quizás ha sacado la mejor cara de nuestras cofradías, porque es evidente y latente el compromiso social que tienen nuestras cofradías con la sociedad y en este caso con los más vulnerables, colaborando con Cáritas, con el Banco de Alimentos, Solidaridad, Palmeña de Alimentos, campañas de juguetes, campañas de recogida de ropa. Las hermandades no solo es sacar las procesiones a la calle, y yo creo que ciertamente esta pandemia pues está sacando ese rostro amable de nuestras cofradías. Tenemos dos parroquias en Palma del Río, a cual más hermosa, a cual con más tradición, con más solera. Son dos parroquias muy vivas, Don Francisco, Don Gabriel, un pueblo de 21.000 habitantes con tan solo dos párrocos. Muchas veces el trabajo es grande, pero ahí están nuestros párrocos, Don Francisco, que ya lleva 2 años con nosotros, y Gabriel, pues que lleva toda una vida en la parroquia de San Francisco. ¿Cuál podría ser vuestra valoración sobre la comunidad cristiana de Palma del Río? Pues en estos 2 años he podido palpar, ¿verdad?, que es una parroquia que realmente se le ha dado un impulso nuevo. Yo cuando llegué dije que iba a abrir las puertas de la Asunción, esas puertas que no se han cerrado nunca, pero que iban a ser patentes en que iban a estar abiertas para todo el mundo, ¿no? Y he querido pues, hacer ese significado a través de muchas otras instituciones, como
el organizar jóvenes como la Virgen de la Soledad, con esa nueva hermandad, el Cristo de la Agonía, estos chavales que realmente llevaban mucho tiempo también paralizados, que si Dios quiere serán hermandad también, que sobre todo su hermandad se va a volcar en lo social, como te decía Abel el otro día en el programa, y que realmente pues esa perspectiva de iglesia abierta, acogedora, una iglesia que no impone, sino que propone, y una iglesia que realmente pues cuando entres por ese templo te tienes que sentir a gusto, en tu casa, en la casa del pueblo. Yo siempre digo en todas las misas y en los entierros, estamos en la casa del pueblo, en la casa del pueblo, que tenemos que sentirnos a gusto, porque Gabriel y yo somos administradores, no se nos debe de olvidar, nosotros no somos dueños del cortijo, nosotros somos administradores de los sacramentos, que es lo principal. El templo tiene que tener un orden, es cierto, pero también la gente tiene que tener garantía y sobre todo la alegría de poder entrar en la iglesia pues con esa como entran en sus casas. Yo no entro a casa de mis padres cohibido y asustado. Yo entro a las casas de mis padres pues con mucho gusto y con mucho agrado de abrazarlos y de tenerlos cerca. Pues igual, en esa casa, que es casa de oración, casa pues de reunión, casa del pueblo, pues se tiene que sentir todo el mundo pues bien acogido. Y todas las perspectivas que estamos haciendo pues serán de eso, de acogida, ¿verdad? Aquí no se discrimina ni raza, ni sexo, ni pueblo, ni ideología, nada, ni somos de derecha, ni somos de izquierda, ni somos de centro. Aquí la iglesia, cuando entramos por esas puertas, somos cristianos y a eso nos debemos. Llevamos unos años insistiendo en una idea matriz, que es somos una familia, somos una gran familia, todos somos y hacemos San Francisco. Diríamos, ese fue el objetivo fundamental desde hace ya muchos años, la línea fundamental de trabajo, fundamentado en 5 principios fundamentales. 1, la unidad. Tenemos que trabajar unidos. Estamos en una misma barca y tenemos que remar todos hacia la misma dirección. 2, una formación. Tenemos que ser cristianos que nos formemos a todos los niveles para saber y ser capaces de dar respuesta a tantos interrogantes que nos plantea hoy la vida, y sobre todo para que la formación, y sobre todo la formación cristiana, dé unidad a la vida del cristiano y a la vida de una comunidad cristiana como es la parroquia de San Francisco. Una formación que da fundamento en lo que crees, una formación que da unidad, que te hace vivirlo todo desde una unidad, y una formación que te lleva a tener más, una motivación más honda de aquello que tú crees y de aquello en lo que trabajas. Eso nos lleva a una convicción más profunda, nos lleva a una madurez en la fe. Y luego también un tercer aspecto, la oración, fundamentalmente la Eucaristía y la recepción del sacramento. La Eucaristía estamos intentando de que sea la base, diríamos, de la familia de San Francisco, de lo que llamamos comunidad cristiana, porque si no hay Eucaristía no hay vida cristiana. Si no hay Eucaristía, no vamos a trabajar, no vamos a crecer en la fraternidad, que a fin de cuentas es, diríamos, el quinto punto que nos hace falta, que es ese compromiso por cuidar en 2 líneas que nos está dando también el Papa Francisco, lleva mucho tiempo, ¿no? Aquello de que seamos iglesia en salida, iglesia hospital, iglesia que trabaja para la fraternidad universal, iglesia que trabaja para cuidar a la madre naturaleza. Todo eso tiene que estar enfocado en ese compromiso. Y algo que siempre ha distinguido a la parroquia de San Francisco y que queremos que siga distinguiendo y queremos que sea una nota característica de esta familia es la acogida. Acogida, también como dice Paco, de puertas abiertas y acogida a todo tipo de personas, a toda clase de personas. Y de un modo especial, no podemos olvidar que San Francisco, esta familia de San Francisco, está enclavada en un barrio obrero, en un barrio fundamentalmente de trabajadores, pues atenta siempre a los problemas que haya en ese pueblo. Estar atentos y siendo sensibles a esos problemas que tiene el barrio y que tiene también el pueblo de Palma del Río.
Esto lo hemos enfocado en Cuaresma, lo hemos dado una cierta, diríamos, le estamos queriendo dar una cierta forma de aquí, que cada sábado de mes una hermandad, juntamente con otros grupos cristianos, lleva a cabo un Via Crucis, ¿no?, con la Eucaristía. Y también tenemos previsto pues, una mesa redonda antes de que llegue a la celebración de los oficios de Semana Santa, una mesa redonda, no sé si te digo algo o no te digo algo. Sí, pues tenemos preparado una mesa redonda, fundamentalmente también, diríamos, promocionada y por las hermandades y por el Consejo de Pastoral, con 3 aspectos fundamentales que yo creo que son claves hoy en las hermandades, ¿no?, que tienen que ser claves. Una es, pues, diríamos, las hermandades como agente social de transformación, de cambio y de preocupación y de compromiso social. Las hermandades y su espiritualidad específica, esa religiosidad popular que ya dijo, que dice Paco, y esa piedad popular que es tan importante que nos dice el Papa Francisco, y sobre todo también la evangelización. Las hermandades, como toda la Iglesia, como toda la comunidad, tienen que ser agentes de evangelizar, de anunciar la buena nueva de Jesucristo. Eso lo tendremos, si Dios quiere, pues el martes 23, una mesa redonda con gente que son muy apañadas, que yo creo que nos pueden ayudar y que entienden de esto mucho, ¿no? Pues sí, el día 23 a las 7 de la tarde, si no me equivoco, don Gabriel, don Manuel Muñoz Rojo, don Ildefonso Casas Nieto y Ana Isabel Gamero. A las 7 la misa, a las 8... A las 7 la Eucaristía, a las 8 la mesa redonda. Bueno, pues con estos 3 ponentes que son de alto nivel, pues podremos disfrutar de esa mesa redonda y posterior debate de coloquio. Está toda Palma del Río invitada. Hablamos de Comunidad Cristiana de Palma del Río, un pueblo de 21.000 habitantes. La parroquia de Santa Clara pasó a la historia. Palma del Río crece y aquella parroquia también ha dado sus frutos, aunque ya actualmente no se vaya a consagrar y se convierta en otro edificio, en otro tipo de edificio público. ¿Está descartado la posibilidad de esa tercera parroquia en el futuro o don Francisco tal vez podría...? Yo no te puedo enfocar porque son cuestiones del obispado, ¿no? La necesidad se tendrá que ir plasmando, ¿no? Se tomó esa decisión, yo estando de párroco en Hornachuelos, siendo también arcipreste, y lo único que te puedo transmitir es que esa posibilidad pues, puede estar, no puede estar, pero sí es cierto que eso le corresponde más a nuestro obispado de Córdoba, que es el que tiene que tomar esas decisiones y el que tiene que ir viendo pues, las necesidades propias del pueblo, ¿no? Es cierto que tenemos 2 parroquias, pero después también tenemos el Colegio de la Inmaculada, que por la mañana pues tenemos la misa de 7:30, que va también un grupo nutrido de gente. Tenemos San Sebastián, que como patrón y como responsable de la zona que está dentro de la Asunción, pues también tendremos que darle esa vitalidad en un futuro. Y sí, pues también tenemos que poner allí celebraciones de culto. Y después el santuario que también pues tendrán, cuando acabe un poco la pandemia y estemos un poco más relajados, pues ese impulso que le vamos a dar también al santuario para la peregrinación y todo. Y ya ahí pues ya veremos esa demanda necesaria, ¿no? Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo y sobre todo pues que realmente yo puedo decir por mí, pero no estoy en el pensamiento de don Demetrio, claro está, ellos son los que realmente van viendo, van observando y van diciendo, ¿no? También los párrocos, ahí tenemos mucha decisión, porque a los párrocos se les pide opinión tanto para una cosa como para otra. En aquellos entonces pues estaba don Gabriel, estaba don Pedro y realmente pues ellos también pues junto con el obispo pues tomaron y vieron la necesidad de todas estas cuestiones, ¿no? Lo que sí es cierto, don Francisco, que pueblos con las mismas características que Palma del Río pues llegan a tener hasta 3 y 4 parroquias y 4 párrocos, evidentemente. Muchas veces os escuchamos a los párrocos decir que estáis un poco saturados. Entonces, la necesidad a lo mejor de que Palma del Río, ¿no?, un pueblo de 21.000 habitantes, el mayor pueblo de la Vicaría del Bajo del Guadalquivir, pues necesite es cierto que también no hay muchas vocaciones, pero... Necesitamos sacerdotes y es cierto que necesitamos, y sobre todo vocaciones, ¿no?, a la vida sacerdotal. Los sacerdotes van cada vez más mayores, van mermando sus fuerzas y pues los jóvenes podemos llegar a lo que podemos llegar. Es decir,
que si damos más de la cuenta, pues también nos rompemos. Yo también quiero hacerle un llamamiento a que la gente entienda que somos humanos, a que somos de carne y hueso y que tenemos nuestras necesidades también de descansar y de, aunque nos fatiguemos con la evangelización, pero es cierto que con la vitalidad que va tomando las parroquias, porque se van acercando muchísima gente joven y todo va creciendo. Y también tenemos que aprender algo muy propio de Palma del Río, que yo lo estoy detectando en este tiempo, es que el párroco en sí puede hacer cosas que a lo mejor los laicos no pueden hacer, como por ejemplo la Santa Misa. No puede consagrar a un laico, lo tiene que hacer un sacerdote. La confesión, yo tengo confesiones pues media hora antes de la misa y pasa gente a confesar, eso no lo puede hacer un laico. La unción de enfermos, que de aquí hago un llamamiento, que estoy visitando enfermos en sus casas y que realmente pues quiero reactivar también la pastora de salud y que no se asusten porque vaya el sacerdote a sus casas, sino que yo voy a darle vida, no voy a darle muerte, no voy a darle el puntillazo, ¿no? Y todas estas cuestiones las puede realizar el sacerdote muy bien. Pero después, cuestiones de evangelización, a través de la evangelización, como hemos dicho, a través de las hermandades, a través de las instituciones, eso es muy propio también de los laicos bautizados, porque desde el bautismo nos llaman a la evangelización. Eso no es cuestión nada más que del sacerdote, sino de los laicos. Y después, la administración económica, administraciones de los bienes. Todo eso tenemos que aprender los sacerdotes a entregárselo a los laicos, aunque nosotros lo supervisemos, porque entonces haremos una iglesia fuerte, transparente y sobre todo una iglesia en la que le demos vida a todo lo que hay alrededor, porque a veces nosotros nos agotamos porque queremos llegar a todo. ¿Cuál es la mentalidad de la Asunción en estos 2 años que yo detecto? Es que el cura tiene que saberlo todo, tiene que hacerlo todo, entonces te agotas. Entonces yo le digo a la gente, no, yo te he puesto de delegado. Yo te he dejado esa delegación, tú tienes parte de autonomía, entonces yo te voy a pedir cuentas a ti para que tú lo gestiones bien, pero tú tienes que tener esa autonomía y sobre todo esa formación, como dice don Gabriel, ¿verdad?, de que realmente pues que hagamos las cosas como nos va pidiendo, ¿no?, la Iglesia en ese aspecto, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que también reeducarnos nosotros, que no podemos ser aquí el trono del poderío y del gobierno, que muchas veces nos ocurre, desgraciadamente, y de saber reconocer que somos administradores de la gracia de Dios, que nos iremos en un tiempo, que nos iremos cuando tengamos que irnos y que la Iglesia de Palma del Río seguirá activa y seguirá adelante. ¿Es necesario un sacerdote? Sí, porque si no hay sacerdote no hay Eucaristía, si no hay Eucaristía no está Dios. No está la gracia de Dios, por eso es muy importante. Pero hay otras cosas que sí que podemos reorientarlas y darle pues esa delegación propia a los laicos, que la hacen muchísimas veces mejor que nosotros mismos. Don Gabriel. Quisiera decir también que dentro de los centros religiosos y evangelizadores que hay en Palma del Río, se nos ha olvidado el Colegio Salesiano, ¿no? Es decir, que yo creo que lleva una labor grandísima en Palma del Río en cuanto a evangelizar a la gente, a los niños, a los jóvenes y también a los adultos, ¿no? Por tanto, creo que también es un centro. Y en cuanto a ese tema, yo sí estoy convencido de una cosa, yo creo en una iglesia de ministerio, de servicio, no en una iglesia tan jerarquizada que el cura sea el que lo tenga que mover todo, lo tenga que dirigir todo, ¿no? Entonces, en la medida en que haya laicos, que haya cristianos, que estén cada vez mejor formados, que estén cada vez más convencidos y más convertidos a la fe, yo creo que vamos a tener gente dispuesta para evangelizar y anunciar. ¿Cómo no? Es verdad que tenemos que trabajar por las vocaciones sacerdotales, ¿no? Aquí ha habido siempre pues 5 o 6 sacerdotes en Palma del Río, ¿no? Y a medida que hemos ido quedando nada más que 2, ¿no? Uno en la Asunción y otro en San Francisco, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que trabajar mucho para que los seglares, es decir, vayan asumiendo esa responsabilidad dentro de la Iglesia, ¿no? Y nosotros seamos, pues claro que sí, ¿no?, como el signo de unión, de comunión que tenemos que ser con la diócesis y con toda la Iglesia, ¿no? Pero es necesario poner mucho empeño, y por eso yo creo que ponemos empeño en crear esos grupos
en formar esos grupos, en darle espíritu a esos grupos para que esos mismos grupos a su vez pues puedan ser como lo están haciendo ya hoy día, ¿no? Sí, pues existe el grupo de Cáritas, el grupo de formación, grupos de la OA, los grupos de Manos Unidas, todos son gente capacitada ya para evangelizar, ¿no? Que es anunciar la buena noticia de Jesucristo, ¿no? Porque nosotros no podemos estar en todos los sitios, no tenemos tiempo, materialmente no tenemos tiempo para todo eso, ¿no? Y además que la Iglesia no es solamente el cura, ¿no? La Iglesia somos todos los bautizados que formamos parte de esa familia, ¿no? Yo siempre reconozco el papel de mucha gente que está alrededor nuestra, ¿no? Como por ejemplo María Teresa, Juan Carlos, que están voluntarios, como Lidia, que son voluntarios, que no reciben nada a cambio y están todas las tardes trabajando para que se le dé el documento del papel para la partida de bautismo, pasándolo todo a los libros. Si nosotros materialmente tuviéramos que tener esa capacidad, no podríamos hacer tanto. Grupo de Cáritas, el grupo de catequistas, el grupo de limpiadoras, que de aquí le agradezco la limpieza muchas veces del templo, que la hacen también gratuita, y que realmente la Iglesia es que mueve una cantidad de voluntarios, pero para que mueva voluntarios lo primero que se tienen que sentir es queridos en su casa y queridos y respetados dentro de la institución de la Iglesia. Por eso es muy importante de que ellos comprendan que la Iglesia es jerárquica, sí, pero en tanto en cuanto yo puedo hacer cosas que a lo mejor ellos no lo hacen porque tengo el ministerio de gracia, pero después ellos hacen pues que la Iglesia funcione correctamente en muchos aspectos. Una casa necesita de la madre, necesita del padre, necesita del abuelo, de la abuela, que se queda con los niños. Es decir, lo mismo con una casa, pues igual nosotros en la Iglesia. Por eso es muy importante destacar aquí que nuestras iglesias tienen que ser una iglesia abierta, acogedora y sobre todo que le demos el valor a la mujer y al hombre que entren por ese templo, sean como sean. Tengan más formación, tengan menos formación, ya realmente la Iglesia y nosotros pues le daremos la solución poco a poco, cada uno vamos poniéndolo en su sitio, pero es cierto que realmente todos desempeñan una labor ejemplar y de aquí mi agradecimiento a ellos, a todos los que trabajáis por la Asunción y que realmente hacéis una labor espectacular. La Asunción es lo que es hoy día gracias a ellos. Laicos comprometidos y laicos que se integran en nuestras parroquias y que evidentemente pues desahogan un poquito esa carga que tienen nuestros párrocos, y también es importante agradecer desde aquí esa labor y ese trabajo callado que muchas veces hacen en nuestras parroquias estas personas. Porque yo creo que ellos muchas veces la conciencia que tenemos es que pertenecen a la Iglesia. No, ellos son Iglesia, que es distinto, ¿no? Es decir, que ellos lo que ocurra en la Iglesia lo tiene que repercute en todo. Pero no, yo pertenezco, no, yo que soy iglesia igual que yo. Lo que pasa es que cada uno tendremos un ministerio o tendremos una función dentro de la iglesia, ¿no? A medida que los seglares vayan tomando conciencia de ese ser iglesia, yo creo que vamos a ir dando pasos, ¿no? Y gracias a Dios, pues yo creo que tanto en las dos parroquias, pues va habiendo gente que tiene esa conciencia, ¿no? Es decir, que están, lo que yo suelo decir, que están convencidos y convertidos. Y una vez que están convencidos de su fe y convertidos a su fe, pues son los propicios para poder evangelizar, ¿no? Y ahí están, ¿no? Frente de los grupos, animando los grupos y haciendo que una iglesia, pues las iglesias, las parroquias sean comunidades vivas, ¿no? Que es lo muy importante también, ¿no? Comunidades vivas y nuestra parroquia local de Palma del Río, pues como hemos comentado antes, gracias a ese convenio entre obispado y ayuntamiento, pues también ha dado sus frutos. El obispado de Córdoba ha puesto sus ojos en nuestra ciudad y fruto de ese convenio o de ese contrato de compraventa entre Santa Clara y el obispado y ayuntamiento, pues tenemos un centro parroquial que es una auténtica maravilla y que seguramente el párroco está deseando que pase esta etapa del COVID para darle vida, aunque me consta que ya la tiene. En breve también tendremos un centro de organización familiar, el COF de la Vicaría, y un proyecto para centro de Cáritas que también va a ser puntero en la diócesis de Córdoba, don Francisco y don Gabriel. ¿Podríais adelantarme un poquito algo sobre estos tres proyectos tan importantes de Iglesia en Palma del Río?